Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver por qué el euro se está depreciando aceleradamente contra el dólar y también por qué ha llegado ya a la paridad, es decir, por qué ha llegado al precio 1,1 con el dólar. También vamos a ver por qué el Banco Central Europeo no puede y probablemente tampoco quiere luchar de forma decidida contra la inflación. Veremos un tema que se está poniendo de moda, como es la ya casi famosa fragmentación financiera, que como vais a ver no es más que una nueva forma de llamar a la también famosa prima de riesgo. Entre todo este jaleo, también os voy a contar una mini historia del euro, eso sí, muy mini. Así que nada, bueno, os dejo con el vídeo, que hoy viene cargadito de cosas. Este vídeo es una intervención que hice en el programa de Radio Libertópolis. Espero que lo disfrutéis. Allá va. ¿Qué pensás de que ahora el euro y el dólar están casi pares, casi iguales, Dani? ¿Por qué? Pues, bueno, es un desastre de política monetaria europea. ¿Como la de Sri Lanka o no? Bueno, Sri Lanka es un desastre de política ecologista. Yo lo sé, pero eso es que te estaba picando pero para también que de algo política monetaria mencionara. general. O sea, Sri Lanka es como el futuro que parece que le espera al mundo si empieza a hacerle caso a los ecologistas. En el caso de Europa, pues ya es el presente. Y el presente, pues es un desastre, monetariamente hablando. La paridad con el euro, la paridad con paridad se entiende 1 a 1, ¿no? Y es el precio básicamente que está hoy en los mercados. Era algo impensable hasta hace 2 días. De hecho, es un precio que no toca desde hace 20 años. Hace 20, casi cuando salió el euro, un poquito después. De hecho, cuando salió. Cuando salió valía más. En el 2002 fue casi... La última vez que estuvieron a la paridad. Sí. El euro en realidad cotiza desde el año 99, si no estoy mal, aunque se implementa ya explícitamente en el año 2002, es cuando hacen el canje con las monedas nacionales. Desde entonces no está tan bajo el euro. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con el euro? Pues durante bastante tiempo el euro fue una especie de competencia del dólar. Fue una competencia real. Y de hecho lo podías ver, los economistas ahí norteamericanos estaban un poco incómodos con el euro. Oye, es que somos los reyes monetarios del mundo y de repente han llegado estos y pues la Unión Europea, la eurozona en este caso, pues sí tiene músculo financiero para hacernos, sí tiene músculo económico y financiero para hacernos un poco la vida imposible. El caso es que sí lo tuvo hasta que llegó la recesión de 2007, 8, 9, donde Estados Unidos estuvo muy tocado, pero Europa mucho más. O sea, mucho más. Fue mucho más dura en Europa. En Europa se hablaba de crisis, entonces hablabas de crisis en V y crisis en W. Estados Unidos tuvo una crisis típicamente en V. Cayó todo mucho, típicamente siempre pasa así, cae todo más que en Europa y cuando sube, o sea, los economistas austríacos usualmente decimos que el periodo de recesión es el periodo donde se ponen las bases, donde se pone la base del crecimiento futuro. Entonces, mejor que crezca sobre una base estable, ¿no? Y toda la actividad económica que no funcione, pues lo siento, pero no tiene cabida, debería de rehacerse la estructura productiva. En Europa no dejamos que pase eso, en general en Hispanoamérica tampoco mucho. Cuando empieza a caer un poquito la actividad económica, llega el Estado y da ayudas, y da, ahora Estados Unidos ya está haciendo lo mismo, por desgracia. Estados Unidos cada vez es más Europa. Un ingreso mínimo asegurado para todo el mundo. Ingreso mínimo, y todo, claro, pero eso es muy nuevo, eso no pasaba antes. Entonces, fijaros algo interesante. Cada vez es peor. Cada vez es peor, sí, cada vez Estados Unidos es más Europa. Para lo malo. Y para lo malo que ya tenía Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos. O sea, cuidado que quizás se nos cae un gigante. Pero, de momento, intentemos explicar lo que está pasando monetariamente ahora un poco con la historia de dónde viene el euro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de 2009? Pues que es un desastre aquello. Quiebra de Grecia, ayuda de todo el mundo, quiero decir, de todos los países europeos, también del propio euro a Grecia, a España también, aunque fue un rescate encubierto, menos grave que otros, pero fue una ayuda también explícitamente de los gobiernos europeos y del Banco Central Europeo. Esta es la clave. El Banco Central Europeo ha estado ayudando a los países a que no quiebren. ¿Cómo ayuda un banco central a que los países no quiebren? Comprando su deuda. ¿Por qué comprar su deuda ayuda a que no quiebren? Porque cuando... Esto es un mal deudor. Tú tienes a Grecia, que es un tipo que sabes que no paga. Entonces, ¿qué hacen los mercados? A veces dicen que la gente que los mercados atacan. Esto es una frase de la calle que se la voy a copiar. Los mercados se defienden. ¿Cómo te defiendes de un tipo que es posible que no te pague? No prestándole. Y cuando no prestas y más gente desaparece de ahí, ¿quién se queda? Pues los prestamistas muy especulativos, que usualmente piden tipos de interés muy altos. Esos son los que van a Argentina. Pues los que van a Argentina empezaron a ir a Grecia. Entonces, ¿qué pasa cuando
¿Qué ocurre entonces? Pues que Los agiotistas les llamarían acá, los que te van a comprar el 1%, es bien bajito el interés, es 1% diario. Sí, es una forma de... Los prestamistas colombianos. Sí, de vez en cuando te llaman bancos, ¿no? Y te dicen, te cobro un interés de un 1%. Y digo, ¿un 1%? Lo que tú quieras, vamos, dame $1 millón. No, 1% mensual. 1% mensual te presto yo a ti, si quieres. Bueno, en cualquier caso, lo interesante aquí es que Grecia hubiera quebrado. Y se le tenía que haber dejado quebrar. Igual que dentro de Estados Unidos, esto es lo interesante, ¿no? Dentro de Estados Unidos, Puerto Rico quiebra, California quiebra o está a punto de quebrar, y el dólar no se entera. Esto es lo interesante. El euro, sí, porque el Banco Central Europeo, se mete a salvar a los estados. Se metió a salvar a los estados, y desde entonces el euro ya no es un competidor real del dólar. Ya lo sabe todo el mundo. El euro ya no es un competidor del dólar. Por mucho músculo todavía que tenga la eurozona, que lo tiene, en términos agregados de PIB y todo, lo tiene, pero ya se sabe. No son serios. Son gente que no son seria. Y cada vez que venga alguien con un problema, lo van a salvar monetariamente. ¿Qué significa salvar monetariamente? Y con tasas de interés negativas. O Sí, sea, bueno, bajísimas. tú tenés que pagar para que te reciban tus ahorros. Eso es absurdo. Ahora ya no, porque ya la gente ahorita está ya están al 0%, pero igual no te están pagando. Eso es todavía están pagando. Lo que pasa es que ya sabes cómo pagan la deuda de los estados. Los estados no pagan. Los estados renuevan deuda y pagan los intereses. Eso es básicamente tirar una patada para adelante y ya veremos cuándo impagamos. Entonces, lo que están esperando son dos cosas. Y yo creo que por eso, por cierto, la inflación en Europa no se va a controlar en mucho tiempo. ¿Cómo pagan la deuda realmente los estados? Los estados pagan la deuda de dos maneras. Con crecimiento económico. Entonces, la deuda, oye, pues tuve una deuda hace 10 años, pero es que ahora somos mucho más ricos. Entonces, en términos reales, la deuda se fue para abajo. Pero eso está cada vez más complicado porque pues, no está creciendo mucho la economía. Y si no siguieran endeudándose. Y la otra forma es con inflación. ¿Por qué? Porque la inflación diluye el valor real de la deuda. Si tú tienes una inflación a 10 años del 10%, que es una inflación que parecía una barbaridad antes de ayer, pero oye, que ya tenemos esa inflación instalada en la mayor parte de economías del mundo, que vivir para ver, qué locura. Bueno, en 10 años, un valor de 1.000 euros, o de $1.000, o de 1.000 quetzales, o lo que sea, son 385. Fijaros, así se pagan las deudas. Así se pagan las deudas. Así pagan las deudas de los estados. Básicamente impagándote. Te pagan nominalmente, toma el dinero. Pero realmente, ¿qué te están dando? Te están dando nada. Te están dando cosas que ya no valen lo mismo que valían. Tu capital se hace nada. Se hace trizas. Entonces, claro, ¿a quién le viene bien una inflación de un 10%? Yo por eso creo que el Banco Central Europeo está diciendo, deja la inflación. Claro, se le ven las vergüenzas con el tipo de cambio, que ahora vamos con eso. Pero el Banco Central Europeo no está actuando. La FED, ya hemos hablado aquí varias veces de eso, la FED se ha remangado y ha dicho, entre inflación y recesión, que venga la recesión. Y ya está bastante claro. Y ya están diciendo, es interesante porque aquí hemos ido adelantando todo lo que Powell dice después, ¿verdad? Porque tarde o temprano lo termina diciendo. Y mañana dan el CPI, ¿no? ¿Y es el qué, perdón? Mañana es el... Sí, mañana salen datos de inflación. El CPI, del dato de la todavía no se sabe muy bien cómo... 8.8 dicen. Esa es la expectativa. Calculando. La expectativa siempre se ha batido para arriba, pero parece que ya hay síntomas de lo que se llama desinflación, que no es deflación, que son cosas diferentes. Es que la tasa de inflación cae. Pero claro, durante mucho tiempo han empezado a decir, cuidado que viene un aterrizaje suave. Viene recesión, leche. Entonces, y parece cada vez más claro, y los mensajes que manda la FED es que cuando viene la inflación era temporal el año pasado. Bueno, imagínate con lo de temporal. Es que, pero lo interesante aquí es, la FED ya ha hecho esto. Ha dicho, viene recesión, pues viene recesión. Y el dólar se está apreciando contra todo. Contra todo. Da igual si mides, incluso el oro, el mercado del oro que estaba fuerte hasta hace poco, el oro está para abajo. Mal. Criptomonedas para abajo. Tipos de interés para arriba. Todo está perdiendo valor contra el dólar. Todo, menos los bienes y servicios que siguen con inflación, pero la inflación ya está otra vez. Pero aún así el petróleo está bajando controlando, de precio está también. Bajando de precio. También algunos de los commodities están bajando. Están bajando ya se notan síntomas de desinflación en el mundo y sobre todo en dólares. Ahora bien, ¿qué está haciendo el euro? Mira la imagen que pusimos ahí de la inflación. Sí, esa es la inflación en Europa, ¿verdad? Y ahí está España como campeón de horror. Occidente, de Europa Occidental, porque en el otro lado... 10.2%. Mira, en Polonia 15.6%. Sí, Polonia no tiene euro, pero Polonia tiene su propia moneda. De hecho, está ahí en la gráfica que estás poniendo, me parece que... no, pensé que eran por euro y no euro. No. Bueno, interesante, ¿qué está haciendo el Banco Central Europeo? Nada.
¿Y por qué no hace nada si todo el mundo está haciendo cosas para evitar la inflación y la inflación está fea? Turquía 78.6%. Bueno, es que Turquía ya va con un jaleo. La lira turca. Pues Turquía lleva así ya 7 años, ¿eh? O sea, Turquía es un desastre. Y es un desastre, pues porque han hecho más barbaridades monetarias que el resto. Si es que aquí al final es cuánto tensas la cuerda. Pues cuánto tensas la cuerda es cuánta inflación vas a tener. ¿Por qué el Banco Central Europeo no está haciendo nada? Porque no puede. Porque se rompe, están hablando ya de fragmentación financiera, otro término. Es que la gente de finanzas son bastante creativos. Y creativos en el mal sentido de la palabra también, porque se les ocurren un montón de barbaridades y las hacen, a las finanzas públicas sobre todo. Entonces, ¿qué es eso de la fragmentación financiera? Pues básicamente que los tipos de interés de los países... O sea, lo que llaman fragmentación financiera es el sentido común. Oye, que tienes a Italia con un 140% de deuda sobre el PIB. Pues es una cosa para quebrar ya mañana. Que tienes a Alemania con un 60%. Bueno, Alemania tiene ahora un poco más. ¿Y entonces dónde deberían ser más altos los tipos de interés? Leche, pues en el que está a punto de quebrar. Vamos, es que es de cajón. Bueno, pues no. Y a eso lo llaman fragmentación financiera. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Banco Central Europeo para evitar que los tipos de interés que es un poco lo que estábamos hablando antes, para evitar que los tipos de interés de la deuda periférica, de la deuda de los países que lo hacen muy mal financieramente hablando, de los irresponsables, de los más irresponsables, ¿qué es lo que han hecho para evitar que los tipos de interés se dispararan? Pues lo que han hecho es comprar esa deuda. Y cuando compran esa deuda, lo que han hecho es, de alguna manera, limitar los tipos de interés que iban a ir subiendo. O sea, que lo normal era que subieran. De hecho, yo tengo un trabajo donde dice, oye, ¿qué porcentaje de deuda han comprado, de la nueva emisión de deuda han comprado en 2020? Que 2020 fue el año de la fiesta de la deuda pública. Vamos, que se tiró deuda por todos lados. Compraron más del 100% de la deuda. Con casi nada de producción porque no nos dejaban trabajar. Además eso, claro. Compraron toda la deuda, más de toda la deuda. Compraron el 120% de la deuda. Y tú dices, 2021... que es el año donde ya se pasó todo esto, ¿no? Entonces, sí, es el año donde ya trabajamos, es el año donde ya el Estado debería estar devolviendo lo que pidió antes. No, también el año de una fiesta de deuda pública, no tanto como 2020, pero igual fiesta en todo caso, y curiosamente, el Banco Central Europeo compró el 80% de la nueva deuda que se emitió en la Europa. Es que no tiene sentido esto. ¿Y por qué hace esto? Para evitar esa fragmentación financiera, para evitar que los países más irresponsables, España, Italia, cada vez ya es irresponsable todo el mundo. Pero la idea es que hay algunos un poquito más irresponsables que otros. Entonces, esos más irresponsables que otros deberían ver sus tipos de interés subir. Claro, ¿qué pasa cuando ves tus tipos de interés subir? Que no te puedes seguir endeudando. O que cada vez la deuda, el servicio de la deuda, que es algo que va a pasar en todas partes del mundo, el servicio de la deuda se come partes crecientes del presupuesto nacional. No puedes gastar en sanidad, no puedes gastar en educación, no creo que el Estado lo tenga que hacer, pero da igual, ellos sí lo quieren. Entonces tienen que recortar en otras partidas presupuestarias para pagar la deuda o impagar, que eso ya sí es un jaleo, el impago es un jaleo brutal a nivel macroeconómico que te mete en una recesión muy jorobada, por lo tanto no pueden impagar, pero tampoco pueden mantener un nivel de pago de intereses creciente. Entonces, ¿en qué situación está ahora? Eso te puede llevar a una depresión. No, claro, pero una depresión muy complicada porque se te cierran todos los... O sea, mira, esto es un problema también de las finanzas modernas. A ti te llega una agencia de calificación y te dice, tú eres una empresa que está radicada en España. Y a España le quitamos la AAA. Ya no es un buen pagador. Le ponemos una A. O le ponemos una B, que ya empieza a ser especulativo. A ti también te la quitan. Porque se presupone, no sé si con bueno o con mal tino, algo de razón tienen, que el Estado puede meterte a ti la mano en la billetera para pagar las deudas del Estado. Por lo tanto, si tú eres una empresa que está ahí, pues si le quitamos la AAA al Estado, le bajamos la calificación crediticia, sube los tipos de interés que tiene que pagar el Estado, también suben los tuyos. Entonces, como el Estado quiebre, genera una depresión en toda la economía porque básicamente corta el acceso al crédito, o al menos lo hace carísimo, que de facto es como que te pongan algo muy caro, es como que te lo... o sea, para mí un Ferrari a $20.000 lo compraría, a 200.000 no, pues porque me han cortado el acceso a un Ferrari. Bueno, pues esto es lo mismo, te cortan el acceso a la financiación si te la hacen suficientemente cara. Y cuando quiebra un Estado, se hace suficientemente cara la financiación para todo el mundo. Esta es la clave. Entonces, al final, ¿por qué el euro se va al suelo? Pues se va al suelo porque están regalando dinero a todo el mundo y la clave es que no pueden dejar de hacerlo sin quebrar a los estados.
sin quebrar a Italia, sin quebrar posiblemente a Eslovenia, a España, en parte quizá también a Francia, a Grecia. Grecia está quebrado, sigue quebrado. O sea, Grecia la han rescatado 3 veces y va a seguir quebrando. Pero aquí Entonces, se complica más el problema que más que Europa o los bancos, quienes mantienen a los europeos son principalmente los alemanes, pero ahorita con la crisis energética y que ya les bueno, cortó Alemania ya ves, y que ya les cortó el gas. De momento dice que es una restricción técnica lo del gas. 10 días para En 10 el días vamos a ver si mantenimiento se lo del corta o no se lo corta. Eso es lo que digo, del Nord Stream 1. Y en la primera que van a cortar, cuando corten el gas, el primero que van a cortar van a ser a la industria. La industria es uno de los mayores. O sea, es que al final esto es... ¿Quién consume más gas? Lo consumen en 2 lugares. Para calefacciones y para producción de energía también, para hacer de respaldo a las renovables, de energía eléctrica, y para la industria. Y ya han dicho que van a priorizar cortes a la industria. O sea, recesión de caballo. Ahora sí, usualmente... Desde el norte de Europa se viene pegando durísimo al sur de Europa con los temas fiscales, que son los que estoy hablando yo aquí ahora. Y tienen razón. Ahora hay que pegarle a ellos. Oye, lo has hecho bien monetaria y fiscalmente, eres alguien responsable, pero desde luego tu política energética es una locura. Completa locura. Cerraron todas sus nucleares y ahora dependen del gas. Y ahora el gas se corta, cataclac. Pues te vas a tener cortes de luz, vas a tener problemas para calentarte en invierno y vas a tener cortes para la producción industrial. Y la producción industrial de Europa depende en gran medida de la producción industrial de Alemania, sobre todo de una parte de Alemania, de donde toda la parte de la cuenca del Rin. Bueno, ahora, desastre Guatemala. brutal. Ya termino con esto. Entonces, desastre brutal. No pueden subir los tipos de interés. No pueden. Estados Unidos los está subiendo. Sí. Europa no puede subirlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente huye del euro. Huye del euro, están saliendo capitales para alojarse en el dólar. El dólar se va para arriba, el euro se va para abajo. Aumenta la Y demanda del dólar y aumenta baja la demanda del dólar, la que es lo que pasa en demanda cualquier del recesión, euro. y baja la del euro. El euro se comporta como una moneda más de un país subdesarrollado. Interesantísimo. Y va a seguir así porque no tienen otra opción. Y como suben los intereses, van a quebrar ahí a todo el mundo. Y esto es lo interesante. Como quiebren a todo el mundo, ¿quién tiene la deuda de España? Si es lo que estamos hablando antes. ¿Quién tiene la deuda de Italia? ¿Quién tiene la deuda de Grecia? El Banco Central Europeo. Si te quiebran a ti, te destruyen el euro. Está entre la espada y la pared. Está el banco... Bueno, está entre la espada y la pared porque ellos también han hecho barbaridades, ¿no? O sea, se han colocado ellos mismos en esa Ellos son posición. los responsables Ellos de son los ese responsables. desastre. Pero hoy no tienen salida. Pero no tienen salida no porque alguien les haya presionado para esa salida, por lo que han hecho ellos durante años. O sea- Están cosechando los desastres, las decisiones políticas erradas del pasado, que aquí muchas veces hemos dicho, eso es una barbaridad, que no se haga, que no se haga. Si no pasa nada, los políticos son así. Mira, he hecho esto y no pasa nada. Mira, he hecho esto y no pasa nada. Mira, he hecho esto y no pasa nada. Cataclac, pasa algo. No es por otra cosa, es por los especuladores que nos Putin atacan. tiene la Pero- culpa. Putin tiene la culpa. Putin, pero sí. pero el problema acá es que no son ellos quienes van a pagar las consecuencias, las están pagando los europeos, porque ellos van a seguir cómodamente cobrando sus sueldos ahora tal vez ya no en euros, sino en dólares. Sobre todo, es interesantísimo esto salió una noticia el año pasado. El sindicato del Banco Central Europeo exigía al Banco Central Europeo, de los trabajadores, que le subieran el sueldo por la alta inflación. Oye, es que esto es solamente que pidan eso para echar a todo el mundo de ahí, pero si tienes que cuidar tú los precios. Tú estás provocando que los precios suban y luego pides que se te suba el salario porque los precios suben. O sea, tienen más cara que espalda. O sea, entonces, claro, no, ellos van a tener, evidentemente ellos se blindan de todas estas cosas. No sé si habéis visto esas cosas de quiénes son los mejores inversores en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Los congresistas. Los congresistas baten a tienen cualquier hedge inversiones fund, en a todos cualquier lados. hedge fund lo machacan. Ellos están protegidísimos. La inflación, que nos la vamos a comer Pero todos. no hay corrupción por allá. Pero ahí no, claro, no, es que somos gente muy lista. La inflación, que nos la vamos a comer todos, la inflación, de alguna manera, sobre todo en Europa, que es donde yo creo que se va a instalar para intentar que no se rompa, que no se fragmente Europa financieramente, la inflación beneficia a los más irresponsables, a los que se han endeudado sin mirar el mañana. Y se me ocurre muy pocas personas, muy pocos agentes económicos más irresponsables que un Estado contemporáneo, que está ultra endeudado y que además, bueno, es que la irresponsabilidad hecha persona, porque ¿quién paga? Paga otro. Entonces, cuando ven que no pueden pagar y no pueden pagar,
yo creo, no es una de las salidas, no se sabe por dónde va a salir esto, pero yo creo que el Banco Central Europeo lo está haciendo completamente aposta. Están diciendo, no vamos a subir tipos, no vamos a movernos, porque sí quiero explícitamente que el euro se deprecie o que el euro pierda valor para que estos tipos no quiebren, para que en términos reales paguen menos de lo que venían pagando antes. Y fijaros qué ocurre si sube los tipos de interés, aumenta la carga financiera de los estados. Si aumenta la carga financiera de los estados y además controlan la inflación, es un golpe doble, porque la inflación, para el irresponsable Estado, porque la inflación no te va a diluir la deuda y el coste de pagarla va a incrementar. Es que no quieren hacer esto. Esta es la clave. Y por eso el euro está en una paridad con el dólar y por eso o esto acaba pronto, que no tiene visos de hacerlo, o se va a ir mucho más abajo. Bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Si así ha sido, dejadme like. Si queréis comentar algo, dejádmelo en el chat y lo hablamos por allí. Y si queréis ver más contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.